10 de la mañana y 31 minutos, y en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que cumplió 50 años su edificio. Vamos a estar hablando de eso más adelante en la semana. Ya se puede ver la obra Abismo, mirar con los ojos de otro. Yo la fui a ver ayer. Y les diré que es una experiencia bien conmovedora a varios niveles, y estamos con los responsables de la idea original y además con responsable de la dirección, la dramaturgia y la asistencia de dirección. Estamos con Mario Monge y con Sebastián Cares Lorca. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá conversando contigo. Qué bueno, Sebastián, ¿cómo estás tú? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Yo bien, bien, también. Qué bueno, bueno, les vamos a contar entonces a nuestros auditores y auditoras que los días jueves, sábados y domingo, a partir del pasado jueves, entonces quedan funciones 14, 16, 17, 21, 23 y 24 de abril. Quedan 6 funciones para ver Abismo, mirar con los ojos de otro. Y yo simplemente voy a dar ahí como un mini resumen para que la gente entienda la conversación sobre esta obra, que trata de una mujer joven que después de ser criada en el extranjero, vuelve a Chile para hacer un documental sobre su madre detenida desaparecida y la manera en que hace de acercarse a este abismo. Habla de eso la obra, finalmente, de este espacio en donde ella no sabe cómo recuperar, ¿cierto?, esta ausencia. Lo hace entrevistando a personas, y una de las personas que entrevista es una mujer que supone, nuestra protagonista, fue la última que vio a su madre, y que fue ni más ni menos que la torturadora de su madre. Entonces se imaginarán ahí las tensiones que aparecen. Hay una pregunta por el relato, hay una pregunta por la memoria, hay una pregunta por quién tiene el poder de la memoria, y quizás partir preguntándoles por eso, ¿no? Por la necesidad de seguir hablando, porque en algún momento el personaje de Michelle dice en la obra: mientras no tengamos justicia, vamos a seguir aquí. Mm. Así que preguntarle, Mario, ¿por qué es importante seguir hablando de memoria y de nuestras ausencias? Bueno, quizá voy a partir un poco desde la autorreferencia. Yo soy una persona que, a diferencia de la protagonista, y me gusta un poco destacar esto para incluso poder explicar esto. A diferencia de la protagonista de la obra, yo no tengo ninguna ausencia directa, ninguna persona arrebatada por la dictadura chilena. Eh, Supongo que eso es un privilegio en este país. Y aún así, desde hace muchos años tengo como una obsesión que no puedo entender, incluso hasta el día de hoy, creo. Y creo que tiene que ver un poco con eso. Mencionábamos en el estreno de esta obra que la memoria es una posta, que necesitamos tener memoria para poder entendernos. Es un poco también lo que hace Michelle. Creo que es necesario eh, mirar el abismo constantemente, especialmente cuando nuestra identidad como país se forja alrededor de este abismo. O sea, es innegable que existe y por ende no puedo ignorarlo. Como hace Michelle en la obra, un spoiler por así decirlo, si tú tienes una hoja de cuaderno con un agujero, no puedes evitar verlo. O sea, y la hoja ya no vas a poder escribir como en una hoja de cuaderno normal. Tienes que entender que tiene ese agujero, o lo rodeas, o no sé, decides qué hacer con esa hoja de cuaderno, quizás haces un barco de papel, no sé, pero en el fondo tienes que reconocer eso que tienes, y yo creo que para poder reconocerlo tenemos que continuar recordando, tenemos que continuar el trabajo de la memoria, que es un trabajo que viene desde muchas personas antes que nosotros con Sebastián somos de la generación ya de transición a la democracia más que de dictadura. No se nos puede olvidar, porque también, como bien lo mencionabas tú, hay un ausente bien importante en todo este proceso, que es la justicia. Ujú. Eh, y para poder encontrarla, de partida tenemos que estar buscándola, y para poder buscar la justicia tenemos que recordar qué es lo que pasó. Eh, y muchas veces en este proceso hemos dicho: ojalá pudiera dejar de hacer estas obras de teatro eventualmente, ¿cachai? Ujú. Sería bacán como poder hablar de otros temas. Ah, por supuesto hay gente que lo hace, y bien por todos, digamos, pero a mí me pasa personalmente, y también lo hemos hablado con el grupo, que está ahí y que es imposible no verlo. Entonces,
no lo voy a ignorar y prefiero tomar esa posta que de alguna manera me llega y seguir haciendo este trabajo de memoria eh, para poder encontrar esa justicia, creo yo. Sí, y es bien interesante porque Chile es un país que no ha tenido una memoria oficial. Hemos tenido informes, ¿cierto? Y hemos tenido informes bastante incompletos, informes voluntarios, informes en donde además gente que ha tenido información se ha negado a darla, etcétera. Y por lo tanto no tenemos una claridad exactamente, tenemos intuiciones, tenemos dolores. Y cualquier persona que haya hecho psicoanálisis o terapia sabrá que cuando uno ignora los dolores, cuando uno ignora los fantasmas, vienen a vivir con uno igual. Y Parece fenómeno. preguntarle respecto a eso, Sebastián, ¿no? ¿Cuál sientes tú que ha sido el rol que ha tenido el arte, la literatura, el cine y el teatro en este, quizás no hacer justicia, pero hacer memoria? Sí, yo creo que va precisamente por ese lugar. Y algo que mencionábamos también en el estreno, que es que desde nuestro punto de vista del arte, por ejemplo, precisamente a nosotros, al grupo nos ha inspirado mucho aquellas personas, como por ejemplo periodistas, gente que a través de hacer preguntas y de seguir la pista ha logrado avanzar hacia tener más verdad, más justicia, que nos lleve a tener más material para hacer memoria. Ujú. A historiadores que se dedican también a historiadores, a recopilar ese material y también, y desde el arte creemos que esa memoria, no, desde nuestro punto de vista, no está en intentar reemplazar ese documento o intentar eh, ir más allá de ello. Tú te habrás dado cuenta en la obra que no hay tanto dato, pero lo que nos interesa, y de hecho la obra está llena de imprecisiones históricas, eh, que están puestas así porque lo que nos interesa es poner el foco sobre aquello que sucedió para despertar el interés del público, de que nos vean, de que ojalá también acudan hacia esos registros y de esa forma seguir eh, como dándole vuelo a esta bola de nieve que es la memoria, que tenemos que seguir empujándola para que ojalá entre todas y todos quienes estamos presentes en este país le sigamos la sigamos alimentando para que se convierta en para que tengamos en algún momento esta historia que tú mencionas, que ahora no existe. Sí, solo agregar una pequeña cosa, como a propósito de la pregunta sobre el arte. En general, cuando uno estudia arte o cuando de cualquier forma se da cuenta que el arte es una especie como de espejo de su sociedad, ¿cierto? Como uno es capaz de ver el estado de la historia de los países o del mundo a través del arte. Algo bien interesante que pasó en una de las funciones a propósito de las conversaciones con una colega era que a ella le daba la sensación de que pareciera que seguimos hablando de lo mismo, como en el mismo estado de las cosas. Y para mí eso es un reflejo súper claro, como si nosotros, que somos de otra generación, seguimos haciendo estas obras como donde el estado de la historia parece ser el mismo, al parecer entonces no hemos avanzado, Ujú. ¿cachai? Entonces, también es un poco la labor de uno, supongo, que uno mira su mundo, uno mira lo que nos rodea y con eso uno construye. Y eso es lo que vimos nosotros. Entonces también, claro, no somos especiales por ello, pero a través de nuestra pega supongo que también podemos generar ese reflejo, pues decir como, mira, en esta estamos, en esta creemos que nosotros que estamos, de alguna forma. Conversamos con Mario Monge, director, y con Sebastián Cares Lorca, dramaturgo de la obra Abismo, Mirar con los ojos de otro. Y ese nombre es muy importante porque la obra es pura subjetividad. Y es básicamente está movilizada por este personaje, esta mujer que quiere hacer el documental. Aparecen sus colaboradores, cierto, su asistente, que además vemos luego que también tiene muchísimo que decir respecto a esta herida. Jacinta, que es una actriz que va a interpretar a este personaje que es muy difícil, que está interpretado de manera brillante por Naldi Hernández, que es la torturadora.
libremente inspirado en Ingrid Olderock. Hay varias referencias respecto a esta mujer que estuvo además muy en la contingencia a propósito del cortometraje Bestia. Pero preguntarles también por esa aproximación, porque ustedes escogen, como decía Sebastián, no ir con el dato duro, no ir con la gran historia, uno podría decir, sino poner en escena la problemática de la subjetividad, de yo siento y cuál es mi rol como creador, como creadora, que es algo que se preguntan ellos, ¿no? Al contar esta historia. ¿Está bien darle voz a una persona que torturó? ¿Está bien mostrarla? ¿Nos da poder sobre ella, etcétera? Preguntarle respecto a ese acercamiento, Sebastián, si nos quieres contar un poco cómo fue que fuiste escribiendo esta inquietud, ¿no? Estas preguntas incómodas que tenemos respecto a la memoria también. Eh, yo yo en realidad iba plasmando o aglutinando las reflexiones que hacíamos como grupo. Entonces, ese era como el rol de dramaturgia y llegaba con cuestiones escritas para que las fuéramos discutiendo, actuando y así se iba haciendo levemente distinto como al trabajo de, no es que se improvisara, sino que las discutíamos, las hacíamos, las discutíamos y sobre eso se corregía. Y respondiendo a lo otro, que bueno que lo preguntas, porque si bien la Ingrid Olderock es un referente muy relevante para ese personaje, todos esos personajes en general trabajamos de una forma en que tan armados un poco como a través de retazos Ujú. de de distintas otras personajes, de distintos otros personajes, como una arpillera, si se quiere. Entonces, Ingrid Olderock es de los personajes que fueron un referente grande, pero también sabemos que en este momento se nota aún más porque por Bestia y Ujú. por el libro de Nancy Guzmán, que fue un tremendo aporte y una base importantísima para nosotros, eh, está súper presente la historia de Olderock. Pero también otro de los referentes importantes que pasa más piola porque ha pasado más tiempo es Adriana Rivas, por ejemplo, Ujú. que no es tan referente en datos, pero ella es una parte importante de cómo construir más la psicología de este personaje. Y por otro lado también están otros que no son tan relevantes, pero como Romo, Krasnov, Claro. pero que nos ayudan a construirla a través de retazos, esta, nuestra construcción de este personaje. Ujú. Que, y vuelvo a lo anterior, de la ficción, y que a través de lo mismo la premisa es como lo que van a ver en Abismo no existe. La Angela Richter no existe. Eh, Michelle Jara tampoco existe. Son inventadas por nosotros. Pero existe Ingrid Ujú. Older. O sea, Sí, existió. Existe sí. Krasnov. Entonces, también nuestra idea al final es como vean eso también, porque no es que sea mejor o peor, esto es lo que inventamos, pero hay una realidad real que convive con nosotros día a día. Ujú. Sí, es interesante lo que cuenta Sebastián, porque yo ayer fui con una amiga venezolana a ver la obra, y cuando salimos ella me decía, ¿esta es una historia real? Y yo le decía, sí, no, hay más de 3.000 detenidos desaparecidos en Chile. O sea, esta historia es real, pero ellos mismos no. Entonces hay esa tensión que al mismo tiempo, al no tener nombre, cualquiera puede estar ahí, pueden ser todos ellos, ¿no? De los que están presentes ahí. Ahora, Mario, una de las gracias también la obra, además del tema de la memoria, que es tremendamente importante, y a mí me encantó el tema de las preguntas sobre la subjetividad, de quién tiene el poder de contar y de armar el discurso finalmente que va quedando, es la puesta en escena. Ustedes juegan muchísimo con explicitar que esto es una construcción de discurso, que esto no es la realidad, sino más bien es el proceso de construcción de un relato, que en este caso vendría siendo el documental. Y eso lo vemos en la puesta en escena, en estas tres sillitas que están ahí, ¿cierto? Y en la presencia constante de una cámara que a veces podemos ver proyectada y otras veces lo que vemos proyectado es la subjetividad de Michelle, de la protagonista, ¿cierto? Pensando cosas que tienen que ver con este proceso de contar una historia, esta historia además tan particular de la ausencia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegaron ese lugar de la puesta en escena que resulta tan interesante. Bueno,
En primer lugar, hay una obsesión claramente personal con el cine. Soy una persona que consume más que cine, mucha televisión, muchas series de televisión. Es como tengo un tema bien que me gusta mucho ahí. Y siempre he tenido esa, perdón, la autorreferencia, supongo que tiene que ver con el hecho de que de la dirección. Ese interés de cómo juntar ambos lenguajes. Me parece que nosotros hoy en día, la gente que vive en este mundo incluso, o al menos en Occidente, eh, eh, consumimos mucha televisión. Nuestra manera de entender las cosas se ha vuelto súper de streaming, ¿cierto? Como Netflix, Amazon, qué sé yo, un montón de otras marcas. Eh, y me parece muy interesante tratar de traer esa forma de consumir el contenido al teatro. Y en particular la pregunta de Abismo en ese aspecto, en el aspecto estético, tenía que ver con qué puede hacer el teatro que no puede hacer el cine y a su vez qué puede hacer el cine que no puede hacer el teatro. Y en el caso de esta puesta en escena, cómo se ayudan mutuamente ambas disciplinas en una puesta en escena para llevar a cabo un relato. Y en eso aparecen varias cosas, o sea, tiene que ver también con cómo soy capaz de ver lo que aparece en la pantalla, pero también estoy viendo el accionar de seleccionar el material en escena. O sea, yo veo a la persona enfocando, lo veo tomando la decisión de hacer un zoom, por ejemplo, que es una cuestión tan como elemental, ¿cierto? Pero que tiene un significado dramático. O sea, yo elijo acercar la cámara para llevar al espectador a la cara o al ojo o a las expresiones específicas del personaje porque quiero lograr un efecto. La escena en sí es bastante distanciada, ¿cierto? O sea, como muchas veces se me ha comentado de que no todo el tiempo te permite llegar a la emoción porque estáis todo el rato como viendo la cámara, viendo como el dispositivo, ¿cierto? Aparece. Y eso tiene una intención también, que tiene la intención de traer a las personas no tanto como a la catarsis emotiva de la puesta en escena, que si bien de todas maneras sucede, porque la historia ya es, los contenidos son súper emotivos, son muy sensibles, sino también estar como todo el rato empujando a la reflexión, que es para mí algo súper importante y que es algo que supongo que se relaciona más con la idea del teatro político, ¿cierto? Y que es como trayendo a esta reflexión sobre la justicia, trayendo esta reflexión sobre la memoria, porque eh, creo que son preguntas súper importantes. Entonces, a partir de esta obsesión con el cine, aparece esta idea de la cámara, que es una idea que de alguna manera he podido desarrollar en varias obras desde antes, pero que acá es una consolidación, diría yo, de eso, a propósito de tener la posibilidad de financiar esos efectos, ¿cierto?, etcétera. Y, y que además trabajamos con una cineasta que tenía que ver también con tomar ese punto de vista del cine, porque el cine, si bien es bien como hermano del teatro en algunas cosas, son procesos muy distintos, se piensan de forma muy distinta, es muy técnico, etcétera. Entonces, fue todo un trabajo de poder aunar ambos lenguajes para llevar al espectador al lugar a donde nosotros nos gustaría que llegara de alguna parte. O sea, claro, uno tiene cierto punto en el cual puede dirigir al espectador, el resto ocurre en las subjetividades, ¿cierto? Pero de alguna manera tenía todo que ver con empujar a ese punto y tratar de ayudarse mutuamente. Sí, yo creo que una de las cosas que a uno le pasa como espectadora es conciencia de, y en algún momento los personajes lo explicitan, ¿no? De que esto es un proceso. Esto no es la realidad. Esto es lo que estamos tratando de construir a partir de retazos. Esto es lo que... Y tampoco estamos tan seguros. Hay un momento en la obra que es bien tenso, en donde ellos no saben qué hacer con el material, vamos a decir así, ¿no? Para no hacer spoilers. No saben qué hacer. Algo ahí que no está la agenda tan clara. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca a nosotros como creadores? ¿Qué nos toca a nosotros como sujetos políticos? ¿Qué nos toca a nosotros como, entre comillas, víctimas, ¿no? En la construcción de este relato. Y ahí, y para cerrar también, quería preguntarle a Sebastián respecto a al ejercicio que fue también trabajar junto con instituciones de memoria, como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, la Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi, que aparecen como patrocinadores de la obra. Cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo colaborativo. Es un apoyo fundamental, encuentro yo, y que necesitábamos también porque o creíamos necesario y lo seguimos creyendo,
porque esto partió con un pequeño mediometraje que hicimos para, para el ciclo de memoria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que lo pueden ver en nuestro Instagram, abismo.proyecto, ahí está el link para que lo vean, que es la precuela de la obra, en la previa. Y desde ese lugar empezamos a conectar desde ya con los sitios de memoria porque es como ellos han aglutinado esta información y queremos acceder a ella, queremos también contar con su apoyo y opinión para poder avanzar con pasos seguros, como contando con ese respaldo en realidad. Y con esa autoría en el sentido también simbólico, que también integrarles de la forma en que podemos, de la mejor forma en que podemos en esta primera instancia, pero integrarles de cierta forma a la obra también, porque reconociendo también el enorme trabajo que se ha realizado ahí y contra viento y marea. Y ahí me desprendo también para decir que hemos trabajado, además de estas memorias, con las memorias del equipo, que como por ejemplo el material de archivo que se ve allí pertenece a personas del equipo. Y ahí seguimos en esto de que el elenco y el equipo técnico ha sido tan generoso como para entregar su vida y su memoria en este ejercicio de memoria, para seguir combinando esto que decíamos no, no es ficción, pero también es verdad. Ujú. Exacto, son muchas verdades presentes en ese relato. Bueno, Abismo, mirar con los ojos de otro está en cartelera en el GAM los días jueves, sábados y domingo. Jueves, sábados y domingo a las 20 horas en el GAM y pueden conseguir sus entradas, por supuesto, en gam.cl y ahí en la boletería del teatro. Hemos conversado con Mario Monge y Sebastián Cares Lorca, creadores, director y dramaturgo de esta obra Abismo, mirar con los ojos de otro. Muchas gracias, Mario, Sebastián, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonio. Solo una pequeña corrección al finalizar. Las funciones son jueves y sábados a las 21 horas y los Ah, ok. domingos a las A 20 las horas. 20. Sí, Perfecto. y estamos aquí hasta el 24 de abril, así que les invitamos a todos a asistir. Muchas Jueves y gracias. sábado a las 21, domingo a las 20. Quedan 6 funciones, 14, 16, 17, 21, 23 y 24. También esta Bueno, semana, por si acaso, el, si no me equivoco, es 6, 8 y 9 esta semana. Sí, no, a 7, 7, 9 9 y y 7 10. y 10. 7, 9 y Y 10. las 2 semanas. Sí, Perfecto. muchas gracias. Entonces son 9 Gracias. funciones, estaba contando mal. Muchísimas gracias y con eso cerramos el programa. Mañana a las 10 volvemos para hacer un nuevo semáforo. Que esté muy bien y que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Que anden las Gracias. cabezas y andan las bocas, que va encendiendo